junto a ustedes y luego tomamos asientos. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 5, también saludamos a los hermanos que nos estarán seguramente acompañando a través de la internet. Dios les bendiga y gracias por estar allí o en el transcurso aún de los próximos días ver esta transmisión. Así dice la Biblia, leemos en el nombre de Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Puede sentarse, hermanos. Sin dudas algunas, que como bien nos dice la Biblia, la salvación de Dios es algo exclusivamente otorgado por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Nadie puede atribuirse a su comportamiento, o a su conducta, o a su credo, o a su forma de vida, o a la familia que pertenece, o a todas las obras sociales que pudo haber realizado en vida o que pueda estar haciendo. Nadie merece la salvación, sino que es un don de Dios, la salvación. Pero la pregunta en esta tarde para todos y que podamos reflexionar profundamente y sobre todas las cosas descubrir a la luz de la Biblia qué es lo que la Biblia dice. Una vez que fuimos salvos por Cristo, ¿puede alguien perder la salvación? ¿Se puede llegar a perder la salvación después de haber recibido? Y más aún, podría utilizar expresiones como después de haber sido sellados, pues la Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Déjenme decirles que no es una cosa de estos tiempos modernos que vivimos, no es una de las tantas apostasías que han surgido en estos últimos tiempos. Uno de los principios que ha dividido la iglesia desde el siglo XVI, año 1500 y tantos, donde vivieron dos reformadores, dos hombres, uno de ellos ciertamente, seguro que hemos escuchado, pero ambos dieron a la iglesia ciertamente la dirección en la cual ha transcurrido durante todas estas generaciones, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, los que creen que la salvación no se pierde y los que creen que la salvación se puede perder. Existió un reformador llamado Juan Calvino. Juan Calvino precisamente es, digamos, en cierta forma, el que defendió la teoría, les voy a llamar teorías, pero en realidad son doctrinas, de que una vez salvo, ya nunca más te puedes perder. Y ciertamente que tiene argumentos sólidos bíblicos para sus declaraciones y sus afirmaciones al pueblo de Dios, que a partir de ahí se tiene que inclinar por una u otra doctrina, y tiene también en su tiempo un reformador o un opositor a su teoría, el cual se llamó Jacobo Arminio, quien también, y a la luz de la Escritura, con pasajes bíblicos, y yo voy a estar en el medio de esos dos en esta tarde para exponer en cierta forma conforme a la sabiduría que Dios nos pueda dar y lo que Dios ha inquietado en nuestro corazón, porque la Biblia es muy abundante para enseñarnos acerca de esta doctrina fundamental en la vida de la iglesia moderna, en la iglesia de este tiempo. Voy a leer para no parafrasear sobre las palabras de Arminio y cuál es su doctrina. Arminio enseña que los que son añadidos a Cristo por una fe verdadera son hechos partícipes de su espíritu vivificante. Tienen así todo el poder para luchar contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne. Y que Jesucristo les ayuda por medio de la gracia
y su Espíritu Santo a vencer las tentaciones. No obstante, enseña que por negligencia pueden abandonar su vida en Cristo y volver al mundo y apartarse de la sagrada doctrina que se les ha dado, perdiendo así una buena conciencia y cayendo de la gracia. Estos pueden perderse eternamente o arrepentirse y volver al camino. Base y fundamento de la doctrina arminiana. Calvinistas, que siempre tienen en cierta forma una respuesta para dar cuando se presenta algún argumento que no va de acuerdo a lo que ellos han entendido y es, quizá, nunca fue salvo. Ese es el argumento que siempre se cruza. Tal vez nunca fue salvo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de estas dos corrientes fundamentales? Yo no me quiero apurar en este mensaje porque de verdad que temo hasta perderme y que es necesario que vaya quedando claramente en nuestro corazón y que luego, en cierta forma, con la libertad, cada uno pueda tomar así su posición al respecto. Pero yo le voy a dejar muy claro cuál es la posición de la iglesia aquí en este lugar y qué es lo que creemos y qué es lo que enseñamos. Y que no puede haber otra enseñanza entre nosotros, dado a que si no generaría entre nosotros confusión. Arminio y Calvino no podrían convivir con estas dos teorías. De hecho, fueron acérrimos opositores acerca de las doctrinas que en base a este principio luego se deriva un montón de situaciones y de circunstancias, como el gran tema vital para los cristianos que tiene que ver con el pecado. Si puede pecar o si no puede pecar. Y esto no es tan ajeno a nuestra sociedad, pues entre nosotros. Yo he conocido y aún he compartido, he hablado con pastores que me han dicho que el alma no peca. Que peca la carne, pero que el alma no puede pecar. Mas ¿qué dice la Biblia? Claramente nos dice que el alma que pecare, esa morirá. No lo dice en otros términos, lo dice así. El alma, que es el asiento de las emociones del ser humano, de la persona, sí puede pecar. Vamos a ver las palabras principalmente de Jesús al respecto de este tema. Los calvinistas, por ejemplo, toman esta palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién dijo eso? Qué tímidos que somos. Esas palabras las dijo nuestro Señor y Salvador, amado Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y la vida eterna es eterna, ¿verdad? La salvación es una salvación eterna, como la condenación también es una condenación eterna. Pero esto no es lo que está en juego o en balanza ante estas dos corrientes. No es si la salvación es eterna, sino si la salvación se puede perder. Son dos cosas diferentes. Que aún ni siquiera se puede disputar el término o la manera de que si es por gracia. Que ciertamente, más claro de lo que la Biblia dice, y yo creo que ambas corrientes han entendido, ambas doctrinas, ambas teorías, de que la salvación solo se puede recibir por gracia, que es un don y que es un regalo de Dios. Pero se habla mucho en una expresión que se toma con de mucho apego y de alguna forma significativa, es lo que fusiona todo esta creencia, estas teorías o doctrinas. La palabra predestinación. ¿Cuántos aquí la han oído? El haber sido predestinados. Pero no podemos hacer una doctrina de un versículo, sino que tenemos que, a la luz de las Escrituras, escudriñar qué es lo que la Biblia dice y cuántas aún veces menciona esta palabra, ser predestinados, y dentro de qué contextos. Porque aún la Biblia dice que Cristo fue
destinado, dice, antes de la fundación del mundo. Lo voy a leer para ustedes o para todos nosotros aquí, lo he leído y lo voy a volver a leer. Cristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir a la cruz y dar su vida en rescate por todos nosotros. Y esto dice la Biblia, quiere decir que el mundo aún no había sido creado cuando ya estaba en la voluntad de los designios de Dios de que esto habría de suceder. Para mí la palabra destinar, para mí la palabra predestinar, que es destinar, bueno, ya desde antes, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la misión de alguien. Alguien que está predestinado, su destino será tal o cual cosa. Por esto a los profetas que Dios llamaba, desde el vientre de tu madre te escogí, te puse por profeta a las naciones. Está predestinado por Dios para ser un profeta, está elegido. Entonces destinar es como darle un propósito. Y Cristo tenía el propósito, tenía entonces en su destino el venir a la cruz, en dar su vida en rescate por todos nosotros. Pero entonces, para poder interpretar y hacer una figura con esto, decirle, Cristo podría o no haber escapado de la cruz. Podría o no, habiendo sido predestinado para ir a la cruz. Pues así lo dice la Biblia, ¿podría Cristo haber zafado de la cruz o no? ¿Qué es lo que dice Él mismo? Por ejemplo, cuando estando en el huerto en Getsemaní, en el momento que los soldados le vienen a arrestar, dice que Pedro tomó una espada y cortó la oreja de un soldado llamado Malco. Y le quitó la oreja, dice la Biblia. Y Jesús tocó la oreja del soldado y lo sanó, hizo un milagro en el instante en sus enemigos. Y le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿Tú no crees que yo puedo ahora mismo orar a mi Padre y que me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría lo que está escrito? El Señor vino a cumplir lo que estaba escrito. El Señor Jesús vino a cumplir profecías que acerca de Él se habían escrito. Dios había inspirado a los santos profetas acerca de lo que Cristo tenía que venir a cumplir como propósito. Entonces, por eso la Biblia dice que Cristo había sido predestinado aún desde antes. Podemos decir somos predestinados para la salvación, porque la Biblia habla de una elección divina. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A veces he comparado una de las formas de ilustrar la salvación es como cuando Lázaro, quien hacía 4 días que estaba en el sepulcro, estaba muerto, como la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y alguien que está muerto no puede pedir ayuda, alguien que está muerto no puede pedir perdón. Alguien que está muerto no puede tener la iniciativa de acercarse a Dios, de pedir una segunda oportunidad. Por esto Jesús le dice a Nicodemo, en el Evangelio de San Juan, oyes el sonido del viento y no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y la palabra viento ahí es Espíritu. Entonces puedo decir, oyes la voz del Espíritu. Y cuando un muerto escucha la voz del Espíritu, regresa a la vida. Y Cristo vino para dar vida y para hacer al hombre el misterio que Nicodemo no podía entender. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No basta con ir a la iglesia, no es suficiente con simpatizar, no alcanza con estar entre los salvos. Uno tiene que nacer otra vez, si no experimenta el nuevo nacimiento. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, Evangelio de San Mateo, capítulo 3, la Biblia dice que Juan empezó a decir, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no digas, dice, porque al ver muchos de los fariseos y de los saduceos a venir a su bautismo, les dice, oh generaciones de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haceos pues más bien frutos dignos de arrepentimiento, porque os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Y les digo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y luego en el mismo capítulo, poquito más adelante, Jesús inicia su ministerio. Y Jesús dice exactamente las mismas palabras. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros.
El Señor dice que tú no lo elegiste, yo no lo elegí, Él nos eligió primero. Pero ¿puede acaso Dios, está diciendo la Biblia, que Dios sencillamente a unos ha decidido salvar y a otros ha decidido condenar? Y que está simplemente en sus designios, en su voluntad, la cual la Biblia llama de agradable y de perfecta. Pues la Biblia claramente también nos da a entender, o no nos da a entender, nos enseña que para Dios no hay acepción de personas. ¿Puede alguien que ha sido salvo por Cristo volver a perderse? El apóstol Pablo menciona y da nombres de una persona, por ejemplo, dice Demas, segunda de Timoteo 4:10, que amó el mundo y que abandonó a Pablo. ¿Es que acaso Pablo tenía a un colaborador que podría decirse es que quizá nunca fue salvo? ¿Qué dice la Biblia? Así como aquellos a quienes se refiere Jesús en la parábola del sembrador, quienes expresa, por ejemplo, en una de las opciones en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13 y versículo 20, que se refiere a los que escuchan la palabra y la reciben con gozo, y sin embargo, cuando vienen los problemas o persecuciones a causa de la palabra, abandonan y no perseveran. Sabemos que allí en esa parábola hay 4 campos. A mí me gusta mucho la versión de Lucas. También él dice, porque la semilla es la palabra de Dios. Aquellos sobre quienes cae la palabra y la reciben con gozo, se deleitan con ella, pero luego cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba o la persecución por causa de la palabra, abandonan y no perseveran. Y aún Jesús, al decirnos, ¿quién los arrebatará de mis manos? Lo que nos está dando a nosotros es una certeza y es una seguridad que el creyente, que el cristiano tiene que tener de su salvación. Porque si yo le preguntara, hermano, ¿usted está seguro de su salvación? Cristo te da seguridad de salvación. En Cristo tú estás seguro de la salvación y que no te vas a perder. Es a eso a lo que se refiere. Cristo te da la seguridad de que tú no te vas a perder. Pero mi pregunta es, ¿si te puedes perder o no te puedes perder? Ya vimos que Cristo fue predestinado, lo dice Primera de Pedro 1:20, desde antes de la fundación del mundo. Pero aún en Mateo 26:53 dice, Dios me daría más de 12 legiones de ángeles para venir a rescatarme. Y entonces la predestinación de ir a la cruz no se cumpliría. Cuando Dios en el principio creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén. Aunque humanamente, por sentido común y por lo que le hemos leído de la Biblia o por lo que entendemos, podemos deducir de que Dios sabe todas las cosas y que sabe lo que va a acontecer en el futuro. Y si aún Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, ya Cristo estaba predestinado para venir a la cruz. Y en la Biblia no hay contradicciones. Pero cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea al ser humano, Dios lo hace sin pecado. Dios lo hace santo porque Dios lo crea a su imagen y semejanza. Así fue el hombre y la mujer creados y puestos en el huerto en el cual Dios le pone a señorear sobre toda la creación. Y por ejemplo en Génesis en el capítulo número 1, 29 dice, y he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del 6º día. En el 3er día Dios crea los árboles frutales. Y dice que todo árbol que tenía frutos y que llevaba en sí la semilla, más atrás dice, después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día 3. Dios todas las cosas las hace bien hechas y lo hace perfecto. Y vio Dios que era bueno en gran manera.
pero le da una potencialidad. Dios crea al hombre santo, Dios lo crea al hombre a su imagen, pero Dios no lo hizo, siempre repito, programado. No lo dejó sin opciones, no le dejó sin alternativas. Por eso aún en Apocalipsis 3:20, Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es así. Dios está invitando. Él abrió sus brazos en la cruz del Calvario para dar oportunidad a una humanidad que había caído de esa gracia en el principio cuando entró el pecado original. Cuando en el huerto de Edén Dios pone en el centro del huerto un árbol llamado de la ciencia del bien y del mal. Y Dios, para probar a ese hombre en la obediencia, le dice, de todo lo que hay en el huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Y la serpiente, que era más astuta que todos los otros animales, se acercó a Eva y comenzó a hablar con ella. Y le habló y le hizo codiciar de aquel fruto porque era codiciable. Y Eva extendió la mano y comió de él. Y luego vino Adán y ella le dio a Adán y Adán comió de él. Y ahí fueron abiertos su entendimiento y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y se escondían de Dios. Una vez que entró el pecado, la conciencia del pecado. Pero juntamente con el pecado entró la muerte, y ese hombre, esa mujer que en el propósito de Dios estaba, que vivirían para siempre, que no morirían, escuchan un juicio dado por Dios, una sentencia a consecuencia del pecado y de la desobediencia, y entró la muerte. Entró entonces el pecado y sus consecuencias. Y por ejemplo, ¿por qué tenemos las de abajo muy ricas manzanas, las de arriba no sé qué tanto? Porque Dios había creado todos estos frutos. Dios los había creado y según dice la Biblia, de estos frutos el hombre en el huerto comería. Y en lo que acabamos de dar lectura, de todo árbol que da frutos y que su semilla está en el fruto, os será para comer. Y de las hierbas del campo, las hierbas que no dan fruto, las hierbas verdes serían para las bestias que se arrastran, serían para los animales. Pero en el momento de la creación las manzanas no se descomponían como estas. No se descomponían, no terminaban así. Consecuencia de la degradación, consecuencia de haber entrado la maldad, el pecado. El corazón del hombre se comenzó a degradar. Y esto que fue creado no para los animales tiene que terminar en el chiquero de los cerdos. Tiene que terminar, porque yo no creo que los seres humanos, una vez de que esta manzana se ha descompuesto completamente, consecuencia de un estado de deterioro, luego para lo único que sirve es para ser botada a la basura o para comida de las bestias. Sin embargo, la Biblia dice que esto, en la predestinación, en el objetivo y en el propósito que fue creada por Dios esta manzana, fue para que no se pudriera. Fue para que no termine de alimento de cerdos. Fue para que no termine en un basurero. Esto Dios lo creó, y lo creó puro, y lo creó delicioso, y lo creó codiciable. Pero a consecuencia del pecado cayó de su estado original. Y las manzanas empezaron a criar gusanos. Antes no era así. Comenzaron a pudrirse, antes no era así. Pero así como esa imagen que tenemos delante de nuestros ojos, también los seres humanos fueron creados por Dios a su imagen y semejanza, pero perdieron esa condición. Por medio del primer Adán entró el pecado, entró la muerte, entró la degradación, entró la pudrición. Pero Cristo fue levantado como un segundo Adán, y por medio de Cristo, llamado en la Biblia el segundo Adán, Dios vuelve a restaurar la comunión que el hombre había perdido. ¿Qué anunció Jesús al respecto de este tema? ¿Recuerdan de los ejemplos? Sabios ejemplos para que las mentes humildes y sencillas pudiesen comprender. En su mensaje el Señor compuso estas parábolas. El que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Pero un calvinista puede decir, pero quizá nunca fue salvo. Pero Jesús está hablando de un pámpano que era parte de la vid. Jesús está hablando de un pámpano que nació gracias a esa savia que corre por ese tronco, por esa savia y esa raíz que sustenta todo ese árbol. No está hablando de un parásito, de un injerto, de alguien infiltrado allí, sino que él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y se secará, porque no estaba seco. No era un pámpano muerto, no era un pámpano, y si habla de personas, no era que no era salvo. Era parte de la vid. No es tan difícil entender las palabras de Jesús. No habla de personas que estaban allí para de alguna forma cumplir un propósito y se cumplieran las profecías, como puede ser Judas Iscariote, quien había sido elegido como el hijo de perdición. Sin embargo, Jesús dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, pero todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a cortar. Y será echado fuera y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. En Marcos 9, 42 al 48 Jesús enseña, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, si la teoría calvinista es la que Jesús predicó, entonces ¿cómo es que esta gente se puede perder? Explíqueme cómo es que esta gente de la cual Jesús está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar y se va a secar y va a ser echado al fuego. Y cómo es que Jesús da estas palabras y estos mensajes diciendo que si hay algo en tu vida que pueda ser causa de tropiezo, mejor te es irte al cielo de a pedazos que enterito caer en el lago de fuego y azufre que nunca se apagará, porque la salvación dada por Dios es eterna, pero el infierno también es eterno. Pablo describe estas palabras. Y vea que esto favorece a una de las dos teorías. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nuevamente, al igual que Jesús, quien dijo, mis ovejas, ¿quién las arrebatará de mis manos? Una seguridad de una salvación eterna que ha sido dada por gracia a nuestras vidas, las cuales nosotros no tenemos que perder. Y que no te la puede quitar el diablo, porque acá dice la Biblia que ninguna cosa creada nos puede separar. Y el diablo fue creado. Y no hay cosa creada que nos pueda separar, pero Dios no fue creado. Dios no fue creado. Ninguna cosa creada nos puede separar, pero Dios no fue creado. El profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. El impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos.
Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, ¿no son vuestros caminos torcidos? Es decir, que si el malo se aparta de su maldad y comienza a practicar la justicia de Dios, ninguna de las maldades que hizo le serán recordadas. Por esa última conducta que tuvo, vivirá, dice la Biblia. Pero si el justo se apartare de su justicia y comenzare a andar desenfrenadamente, la Biblia dice que ninguna de sus justicias que hizo le serán recordadas. Vivirá el justo si se aparta del camino de la justicia, no vivirá, sino que morirá. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. No es que Dios diga, este va al cielo y este otro lo voy a mandar al infierno. Sino que Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero las palabras de Pablo, cuando nos expresa, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No contradicen lo que Él va a enseñar después, que es la realidad que la iglesia en los postreros tiempos, sobre todo, habría de enfrentar lo que le llama la apostasía, que es el abandono de la fe, que es el apartarse del camino recto del Señor, que es el desviarse de aquello para lo cual había sido rescatados por Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor de los Hebreos, no sé quién es, algunos escritores se lo atribuyen a Pablo por lo parecida de las cartas. Pero en fin, tomamos de que es un anónimo y a mí me sirve decir que no sé quién es, por lo que voy a decir ahora. Habla de personas que gustaron, habla de personas que experimentaron y que fueron de alguna forma iluminados. Y pone el ejemplo que si los que desobedecían la ley de Moisés 2 o 3 veces eran juzgados irremisiblemente, no quedaba para ellos nuevas oportunidades, cuanto más, dice, castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios. Está hablando de gente que fue salva y que le está diciendo que se puede perder. Está diciendo que alguien que fue rescatado por Dios y que formó parte de los beneficiados de la gracia, luego si se aparta, así como en el tiempo de la ley, el que fallaba 3 o 4 veces, moría irremisiblemente. Y aunque aquí no dice ni da números ni nada, porque Dios es un Dios de segunda, terceras oportunidades, y en tanto el día dura hay esperanza. Mientras una persona tiene vida, puede volverse a Dios. Tantas veces como se haya apartado, puede regresarse y estará el Señor esperándole con los brazos abiertos. Solo hay un pecado de muerte por quien dice la Biblia que ni se pida, y es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero los demás pecados todos tienen perdón para quien se arrepiente. Es decir, que no sabemos quién fue este autor. Dice también, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Estas advertencias
no tendrían ningún sentido si alguien que una vez es salvo, algo que se conoce como salvo, siempre salvo. Una vez y hace muchos años participé de un estudio bíblico con el maestro de la palabra, el hermano Jorge Zunino. Y yo no tengo autoridad para decir que se trata de la misma persona. Pero en la elección de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, entre todos esos nombres que se da, hay uno de ellos llamado Nicolás, prosélito o procediente de Antioquía. Los requisitos para ser diáconos eran ser lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, y una lista de requisitos que seguramente que Nicolás calificaba. Pero luego, en una de las sentencias dictadas a las cartas de las 7 iglesias en Asia, dice: tienes ahí a los nicolaitas que yo aborrezco. Porque yo no sé si se trata del mismo Nicolás, pero había una corriente de un tal Nicolás que había entrado en la iglesia, la cual se volvía indulgente, se volvía blanda a la hora de corregir o de resistir, combatiendo, como dice la Biblia, aún hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y era un evangelio permisivo. Por eso las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, dentro de una iglesia. Ahora, si se trata del mismo Nicolás que había sido elegido como uno de los 7 diáconos, tuvo que haberse apartado y caído, pero muy mal, para poder luego ponerse a descarriar gente, para que el Señor le hable a Juan en la isla de Patmos, los nicolaitas, o sea, toda una corriente, como hoy se puede hablar de los calvinistas, de los arminianos, que es la diferencia que estamos explicando en este mensaje. Yo sé que la hora va pasando, pero esto no se puede quedar trunco, porque si no, hermano, usted no va a entender. Jesús en sus palabras y en su anuncio del final de los tiempos también dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Mas, dijo Cristo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad, mas el que persevere. Por eso en San Juan 8:31, cuando les habla: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el gran misterio es el poder perseverar, el poder continuar, el no retroceder, el seguir hasta el final. Por eso, aún en las palabras del apóstol Pablo: mas nosotros no somos de los que retroceden. Pero en cierto paralelismo con las palabras del escritor a los Hebreos, el apóstol Pedro dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellos y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es muy abundante la palabra del Señor. El libro de Romanos, en el capítulo número 14, capítulo 14, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ninguno de estos consejos tendrían ningún valor si la salvación es un acto exclusivamente divino, donde el ser humano no tiene voluntad. Yo creo que ni siquiera sería tan importante andar predicando, si al fin y al cabo se van a salvar los predestinados. Pero la Biblia está llena de consejos y de mandamientos y de ordenanzas y de palabras para que podamos temer y no descuidar una salvación tan grande, porque no escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande. Y para ir encerrando y apurando la cosa en la recta final, el apóstol Pablo, un hombre, el más prominente hombre después de Jesús en el Nuevo Testamento, el apóstol enviado a los gentiles, el que escribió las 13 cartas paulinas o apostólicas, cartas a las iglesias, y también a Timoteo y a Tito, dice la Biblia: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo es que este hombre puede decir, no sea que habiendo sido mensajero para otros, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado? No lo he alcanzado todo, pero prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, el propósito para el cual fui tomado por Cristo. Tenía que perseverar hasta el final. Gloria al nombre de Jesús. Por eso la historia de la iglesia está lleno de hombres y de mujeres que dieron su vida por causa del testimonio del evangelio, que fueron fieles hasta la muerte. Siempre digo, el libro de Hebreos en el capítulo 11 hay 40 versículos que yo le llamo la galería de los hombres de la fe, hombres y mujeres. Y esos están ahí porque fueron fieles hasta morir, fueron fieles aún en las peores circunstancias, fueron fieles aún cuando llegaron a perderlo todo y cuando simplemente se les decía, niega a Dios y puedes regresar con tu familia. Y sin embargo esos hombres lo dieron todo, sabiendo que había una patria prometida por Cristo, la cual era real y la cual estaba en su corazón y por la que estuvieron dispuestos a morirse. Gloria al nombre de Jesucristo para siempre. Romanos capítulo 2, versículo. Yo lo voy a leer del 4 en delante, pero quiero terminar en el 11. Del 4 al 11 entonces, que es el que yo quisiera dejar fuerte en esta noche. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí no me habla de que fue elegido para perderse. Aquí me habla de una consecuencia de una actitud. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen y buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Por eso nos manda a orar, nos manda a interceder, porque en la casa de Zaqueo, él dijo, para esto vino el Hijo de Dios, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Démosle gracias a Dios por esta salvación tan grande y eterna que nos ha dado. Incline su rostro, póngase pie, haga como quiera. El grupo de alabanza ya va pasando y nosotros ya en el último tiempo de este culto celebramos la Santa Cena en esta noche. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es lo más importante que tienes. Es la riqueza y el tesoro más grande que alguien puede adquirir. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Cuida esa salvación. Y en esta noche, mientras adoramos al Señor, si hay alguien aquí que esté por primera vez y que aún no ha recibido a Jesucristo en su corazón como el Señor y como el Salvador, aún no ha experimentado, no está seguro de si tiene la vida eterna,